¿Sientes que hoy cargaste con algo que no deberías seguir cargando? Hay algo dentro de ti, un peso que no tiene nombre claro, pero que está ahí, pesando, apretando, quitándote el aire justo cuando intentas descansar. Esta noche, Dios quiere quitarte ese peso de los hombros. Esta noche, el perdón que quizás no creías posible está más cerca de ti de lo que imaginas. Quédate. Necesitas escuchar esto. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Escucha eso otra vez. Renovarán sus fuerzas. No los que lo hicieron todo bien. No los que llegaron al final del día sin errores. No los que nunca fallaron. Los que esperan. Los que se detienen. Los que en medio del cansancio, en medio de la culpa, en medio de la vergüenza todavía levantan los ojos hacia Él y dicen, aquí estoy. Necesito de ti. Solo eso. Solo eso basta. Antes de dormir, deja tu corazón en las manos de Dios. Esta noche vamos a hacer algo que el mundo de afuera no nos enseñó a hacer. No nos enseñaron a sentarnos con nosotros mismos al final del día. No nos enseñaron a revisar el interior sin caer en la condena. No nos enseñaron a ser testigos honestos de nuestra propia historia con ternura en lugar de juicio. Nos enseñaron a rendir cuentas, a producir resultados, a mostrar lo que logramos. Pero nadie nos enseñó bien a sentarnos en silencio, en la oscuridad de la noche, y decirle a Dios, hoy fue así. Con todo lo que eso significa. Con lo bueno y con lo que no fue tan bueno. Con los momentos de los que estoy orgulloso y con los que preferiría no recordar. Esta noche, juntos, vamos a aprender a hacer eso. Vamos a hacer el examen del día no como una rendición de cuentas ante un juez severo, sino como una conversación íntima con alguien que ya lo sabe todo y te ama de todas formas. Respira. Porque hay algo que muchos de nosotros hacemos sin darnos cuenta. Llegamos al final del día y empezamos a procesar. Empezamos a recordar. Empezamos a reproducir en nuestra mente, como si fuera una película que no pedimos ver, cada momento en que lo hicimos mal. Cada palabra que salió de más. Cada silencio que guardamos cuando debimos hablar. Cada vez que la impaciencia ganó. Cada vez que el orgullo se interpuso entre nosotros y la persona que teníamos enfrente. Y en esa reproducción sin fin, el corazón se vuelve más pesado, no más liviano. Más oscuro, no más claro. Más cerrado, no más abierto. Y eso no es oración. Eso no es examen del día. Eso es condena. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El examen del día que Dios propone no es para aplastarte. Es para encontrarte. Es una conversación, no un juicio. Es una mirada amorosa que dice, cuéntame. Cuéntame lo que pasó hoy. No porque no lo sepa, sino porque necesitas tú mismo ponerlo en palabras, sacarlo de adentro y entregarlo a quien puede hacer algo con ello. El perdón existe porque Dios entendió desde el principio que íbamos a necesitarlo. No como excepción, como constante. Como parte del camino normal de cualquier ser humano que intenta vivir bien en un mundo complicado, con otras personas complicadas, siendo él mismo una persona complicada. El perdón no es para los casos extremos. Es para el martes ordinario. Para el lunes de trabajo intenso. Para el fin de semana que no salió como esperabas. Para cada día que termina con algo que necesita ser perdonado, recibido o dado.
Y esta noche, la oración de la noche que hacemos juntos no es para repasar tus fracasos con lupa. Es para soltar lo que ya no te pertenece cargar. Piensa en el Evangelio de hoy. La buena nueva no es que tienes que llegar perfecto. La buena nueva es que cuando llegas roto, cuando llegas cansado, cuando llegas avergonzado, cuando llegas con la cabeza baja y la lista de errores del día completa, hay alguien que ya estaba esperándote. Con los brazos abiertos. Con una misericordia que no entiende de méritos. Con un amor que no se cansa de ti, aunque tú ya te hayas cansado de ti mismo. Aquí puedes descansar. Dios cuida de ti. Quiero que hagamos algo juntos ahora mismo. Quiero que cierres los ojos un momento, o que simplemente dejes que la mirada se pierda en algún punto tranquilo de la habitación, y que te preguntes, ¿a quién le debes un perdón esta noche? No tienes que decirlo en voz alta. No tienes que hacer nada con esa respuesta todavía. Solo identifícalo. Deja que salga el nombre, o la situación, o el recuerdo. Sin juzgarlo. Sin huir de él. Puede ser alguien que te hirió hace mucho tiempo y que todavía cargas con esa herida como si fuera tuya. Puede ser alguien a quien tú fallaste esta semana y que no has podido mirar a los ojos desde entonces. Puede ser una persona que ya no está, que se fue sin que pudieras decirle lo que necesitabas decirle, y esa conversación inconclusa sigue viviendo dentro de ti. Puede ser Dios mismo, al que a veces culpamos en silencio por las cosas que no entendemos y que duelen. Y puede ser, y esto es quizás lo más difícil de todo, puede ser tú mismo. Esa persona que cometió un error imperdonable. Esa versión de ti que tomó una decisión que cambió el rumbo de algo importante. Esa parte de ti que todavía no has podido perdonar aunque el mundo ya lo olvidó, aunque la situación ya pasó, aunque los años se fueron encima de ese momento y sin embargo sigue ahí, fresco como si fuera ayer. El perdón propio es quizás el camino más largo. Y el más necesario. No estás solo en esto. En la tradición cristiana. Quiero hablarte ahora de algo sobre la noche que tiene una profundidad que a veces no reconocemos. En la tradición bíblica, la noche no es solo el momento del descanso. Es el momento de los encuentros más profundos con Dios. Jacob luchó con el ángel toda la noche y salió de esa lucha marcado pero transformado. El sueño de José, que cambió el rumbo de su historia y de la historia de todo su pueblo, llegó en la noche. Dios le habló a Salomón en sueños. El ángel apareció a José, el padre adoptivo de Jesús, en sueños para darle las instrucciones que necesitaba. Jesús pasó noches enteras en oración en el Monte de los Olivos. La resurrección misma ocurrió en la oscuridad, en la madrugada, antes de que el sol saliera. Quiero hablarte ahora de algo sobre la noche que tiene una profundidad que a veces no reconocemos. En la tradición bíblica, la noche no es solo el momento del descanso. Es el momento de los encuentros más profundos con Dios. Jacob luchó con el ángel toda la noche y salió de esa lucha marcado pero transformado. El sueño de José, que cambió el rumbo de su historia y de la historia de todo su pueblo, llegó en la noche. Dios le habló a Salomón en sueños. El ángel apareció a José, el padre adoptivo de Jesús, en sueños para darle las instrucciones que necesitaba. Jesús pasó noches enteras en oración en el Monte de los Olivos. La resurrección misma ocurrió en la oscuridad, en la madrugada, antes de que el sol saliera. La noche tiene algo. No es vacía. No es solo ausencia de luz. Es el tiempo en que Dios a veces habla de maneras que el día, con todo su ruido y su prisa, no puede contener. Antes de dormir, deja tu corazón en las manos de Dios.
Y esto me lleva a una pregunta que quiero dejarte esta noche, no para que la respondas ahora sino para que la dejes reposar mientras duermes. ¿Qué sería diferente en tu vida si recibieras completamente el perdón que Dios te ofrece? ¿Qué cambiaría en tus relaciones? ¿Qué cambiaría en la manera en que te ves a ti mismo? ¿Qué cambiaría en las decisiones que tomas, en los miedos que te frenan, en los sueños que todavía no te has permitido seguir porque en algún lugar profundo crees que no los mereces? Deja esa pregunta vivir dentro de ti esta noche. Porque el perdón de Dios no es solo para limpiar el pasado. Es para liberar el futuro. Es para abrir posibilidades que el peso de la culpa mantenía cerradas. Es para devolverte una capacidad de creer en ti mismo que el resentimiento hacia los otros, paradójicamente, también te estaba quitando. Él lo sabe todo. El perdón crea espacio. Donde había resentimiento, el perdón crea espacio para algo nuevo. Donde había culpa, el perdón crea espacio para el crecimiento sin miedo. Donde había distancia con Dios, el perdón crea espacio para la cercanía que el corazón siempre buscó. Ese espacio es el regalo más grande de esta noche. Mientras duermes, Dios trabaja por ti. El examen del día no es una práctica de humillación. Es una práctica de libertad. San Ignacio de Loyola, uno de los maestros espirituales más profundos que ha dado la historia de la Iglesia, enseñaba que al final del día debemos sentarnos en silencio y revisar los movimientos del alma. No para contar los errores como quien cuenta deudas que se acumulan, sino para identificar dónde estuvo Dios durante el día. Dónde lo vimos. Dónde lo ignoramos. Donde lo necesitamos y lo llamamos. Donde lo necesitamos y no lo llamamos. Porque Dios estuvo en tu día. Estuvo en cada uno de los momentos de este día que ya no puedes recuperar. Estuvo en el momento en que te equivocaste. Estuvo en el momento en que dudaste. Estuvo en la conversación difícil que tuviste y que dejó una huella. Estuvo en el silencio incómodo que compartiste con alguien y que ninguno de los dos supo cómo romper. Estuvo en la pequeña victoria que nadie más notó pero que tú sí sentiste. Estuvo en la paciencia que encontraste cuando ya creías que no tenías más. Estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Y la pregunta no es si estuvo, sino si tú pudiste verlo. Respira profundo. Hay momentos en que el día parece tan lleno, tan ruidoso, tan acelerado, que Dios se vuelve una voz difícil de escuchar. No porque se haya callado, sino porque el volumen de todo lo demás está demasiado alto. Y la noche llega como un regalo. Como un momento en que finalmente el volumen baja. En que el teléfono puede quedarse quieto. En que el trabajo puede esperar. En que las responsabilidades de mañana todavía no llegaron y las de hoy ya pasaron. Y en ese espacio entre lo que fue y lo que será, existe un presente que muchas veces desperdiciamos. El presente de la noche. El presente del silencio. El presente de Dios. Y ahora vamos un poco más adentro. Porque hay algo que el Evangelio de hoy nos invita a mirar de frente, algo que Isaías ya nos adelantaba con esas palabras sobre renovar las fuerzas. Esperar en el Señor no es pasividad. No es quedarse quieto con los brazos cruzados esperando que la vida cambie sola, que los problemas se resuelvan solos, que las personas que nos hirieron de repente se transformen sin que nada ocurra. Esperar en el Señor es una postura activa del corazón. Es decir, con toda la honestidad de que uno es capaz, yo no me sostengo a mí mismo. Yo no soy mi propio fundamento. Yo no puedo, con mis propias manos y con mi sola voluntad, cargar el peso de mis errores, de mis miedos, de mis heridas y de mis relaciones rotas. Necesito algo más grande que yo.
Necesito a alguien que pueda cargar lo que yo no puedo. Y eso, en una cultura que nos enseña que la debilidad es el mayor defecto que puede tener una persona, que pedir ayuda es signo de fracaso, que necesitar es señal de que algo fundamental está mal en ti. Admitir que necesitas a Dios es uno de los actos más valientes, más maduros y más profundamente humanos que puedes hacer esta noche. No es derrota. Es sabiduría. Él lo sabe todo. Dios sabe lo que pasó hoy. No lo deduce, no lo supone, no lo adivina. Lo sabe con la certeza de alguien que estuvo presente en cada segundo. Sabe que te lastimó. Sabe que dijiste que no debías decir. Sabe que guardaste que debiste soltar. Sabe el nombre de la persona que tienes en el corazón ahora mismo mientras escuchas esto. Sabe cuántos días llevas cargando esa herida específica, esa que no le has contado a nadie porque no sabes ni cómo comenzar. Y aún sabiendo todo eso, te sigue invitando. Ven. Espera en mí. Renueva tus fuerzas. La renovación que Dios ofrece no llega después de que te hayas arreglado solo. No llega cuando hayas demostrado que ya cambiaste. No llega como recompensa por un buen comportamiento. Llega en el momento exacto en que reconoces que no puedes arreglarte solo. Llega cuando dejas de pretender que tienes todo controlado. Llega cuando abres las manos vacías y dices, aquí estoy. Sin nada que ofrecerte excepto este corazón gastado de este día. Mientras duermes, Dios trabaja por ti. Y quiero hablarte ahora de algo que quizás nadie te ha dicho con estas palabras. El perdón no significa que lo que pasó estuvo bien. El perdón no valida la herida. No borra el dolor. No convierte en aceptable lo que fue inaceptable. El perdón no significa que tienes que actuar como si nada hubiera ocurrido, como si la herida nunca existió, como si las palabras que te lastimaron nunca fueron dichas, como si la traición nunca ocurrió, como si la pérdida nunca sucedió. El perdón no borra la historia. El perdón la redime. Y hay algo que quiero explorar contigo más a fondo, porque creo que en este camino del perdón hay una dimensión que pocas veces se trabaja y que sin embargo es fundamental para que el proceso sea completo. Es la dimensión del cuerpo. El perdón no es solo un evento del alma, no es solo una decisión que toma la mente o un movimiento que hace el corazón en abstracto. El perdón también tiene un camino a través del cuerpo. Y muchas veces, cuando el proceso espiritual y mental ya avanzó, el cuerpo todavía carga la herida. Todavía la lleva en los hombros tensos. En el estómago apretado. En la mandíbula que se tensa cuando aparece cierto nombre. En el pecho que se cierra cuando cierta memoria regresa. Los israelitas tenían una práctica que entendía esto de manera profunda. Las grandes celebraciones de perdón, como el Yom Kippur, el Día del Perdón, no eran solo eventos del alma. Eran ceremonias que involucraban todo el cuerpo. El ayuno. La postración. El movimiento físico de trasladar simbólicamente los pecados hacia el chivo expiatorio que era enviado al desierto. El cuerpo participaba en el acto de soltar. Y hay algo en esa sabiduría que vale la pena recuperar. A veces ayuda a hacer algo físico que acompañe el acto interior del perdón. Escribir el nombre en un papel y romperlo. Soltar un objeto que representa algo. Respirar de una manera intencional, llenando los pulmones completamente con el aire del perdón que quieres recibir y soltando lentamente con la respiración lo que quieres dejar ir. No son actos mágicos. Son actos simbólicos que ayudan a que lo que el corazón decide lo incorpore también el cuerpo. Esta noche, en el silencio de tu habitación, si puedes, coloca una mano sobre tu pecho.
sobre ese lugar donde más se siente el peso de lo que cargas. Y mientras sientes el calor de tu propia mano ahí, imagina que esa mano es también la mano de Dios. Cálida. Presente. Sin juicio. Solo acompañando. Solo estando ahí. Respira con eso. Deja que el calor entre. No estás solo. Y cuando sientas que algo se afloja, cuando sientas aunque sea una pequeña liberación, una pequeña relajación en ese lugar, recuerda que eso es real. Eso no es imaginación. Eso es el cuerpo respondiendo al permiso que le dio el corazón de soltar. Eso es la gracia trabajando en el nivel más concreto y más físico de tu experiencia. Dios es amor, y su paz te cubre ahora. Y hay una diferencia enorme entre borrar y redimir. Borrar es como si nunca hubiera existido. Redimir es tomar algo que estuvo roto y encontrarle un nuevo significado. Es decir, esto pasó. Me marcó. Me cambió de una manera que no pedí. Y a pesar de eso, o quizás precisamente por eso, elijo no dejar que ese dolor sea lo que me define para siempre. Elijo no dejar que esa herida tenga el control sobre mi presente y mi futuro. El perdón es la decisión de no dejar que la herida tenga la última palabra. Y esa decisión no siempre se toma en un momento único y definitivo, como en las películas donde hay un abrazo dramático y la música sube y todo queda resuelto. A veces el perdón es un proceso que se toma cada día. A veces se toma en la noche, justo en este momento, cuando el silencio te deja sin excusas y tienes que mirar de frente lo que hay en tu corazón. A veces el perdón es avanzar y retroceder, dar 2 pasos adelante y 1 atrás, sentir que ya había soltado y de repente vuelve el dolor con la misma intensidad de la primera vez. Y eso no significa que fallaste. Significa que eres humano. Significa que la herida fue real y profunda. Significa que el camino todavía no terminó. Significa que el proceso sigue activo. Y Dios sabe de procesos. Él es muy paciente con los procesos. Él lo sabe todo. Quiero que pienses ahora en Isaías. Quiero que te sitúes en el contexto de esas palabras que escuchamos al inicio de este tiempo juntos. El profeta Isaías no estaba hablando a un grupo de personas que tenían la vida resuelta. Estaba hablando a un pueblo en el exilio. Un pueblo que había perdido absolutamente todo. Su tierra, su templo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, su rey, su identidad colectiva como nación, su sentido de propósito. Un pueblo que tenía razones muy reales, muy concretas, muy dolorosas y muy justificadas para sentir que Dios los había abandonado. Que el plan había fallado. Que la historia había terminado de la peor manera posible. ¿Puedes imaginarlo? Estar tan lejos de casa que ni siquiera puedes cantar las canciones de tu tierra porque te duelen demasiado. El libro de los Salmos nos dice que los exiliados colgaron sus arpas en los sauces porque no podían cantar en tierra extraña. La música se había apagado. La esperanza se había ido. El futuro se veía oscuro y sin forma. Y en ese momento de máxima desolación colectiva, Isaías les dice con una voz que viene de más allá de él mismo: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Las águilas. ¿Por qué esa imagen? ¿Por qué no los leones, símbolo de poder? ¿Por qué no los caballos de guerra, símbolo de velocidad? Las águilas tienen algo que ninguno de los otros animales tiene, algo que los hace perfectos para esta metáfora de la renovación.
Las águilas no vuelan batiendo las alas todo el tiempo como los gorriones, que agotan su energía en el movimiento constante, que necesitan descansar a cada momento porque su manera de volar consume todo. Las águilas conocen las corrientes de aire caliente que suben desde la tierra, las corrientes térmicas invisibles que ascienden y que, si uno sabe cómo usarlas, elevan sin esfuerzo aparente. Y las águilas extienden sus alas, se dejan llevar por esas corrientes y se elevan. Sin agitarse. Sin batallar. Confiando en que el viento las sostiene. Esa es exactamente la imagen del perdón genuino. No es el esfuerzo agotador de quien intenta por su propia voluntad borrar una herida. No es el desgaste de quien lucha mentalmente contra un recuerdo una y otra vez. Es el arte de soltar. Es extender las alas del corazón, rendirse al viento de la gracia de Dios y confiar en que lo que tú no puedes cargar, Él ya lo cargó desde antes de que tú lo necesitaras. Respira. Aquí puedes descansar. Dios cuida de ti. Volvamos ahora al examen del día. Volvamos a esa mirada honesta sobre las horas que pasaron desde que abriste los ojos esta mañana hasta este momento en que los estás cerrando. Quiero hacerte algunas preguntas, no para que las respondas en voz alta, no para que tengas que articular una respuesta perfecta, sino para que las dejes caer en lo más profundo de tu corazón y observes que se mueve ahí. ¿Hubo alguien hoy a quien le quitaste la razón cuando quizás la tenía, simplemente porque reconocerla hubiera costado demasiado? ¿Hubo alguien a quien juzgaste sin conocer toda su historia, sin saber lo que esa persona cargaba en ese momento? ¿Hubo un instante en que la impaciencia habló antes que la compasión, antes que la ternura, antes que la comprensión? ¿Hubo una palabra que salió con demasiada fuerza, con una dureza que no pretendías o quizás en un momento de cansancio sí pretendías pero que ahora, desde la distancia que da la noche, ves diferente? ¿Hubo alguien que necesitaba de ti y tú no tenías más que dar? No porque no quisieras, sino porque ya estabas vacío. Y esa persona lo sabe, o piensa que no importaste. No te condenes. Solo míralo. El Evangelio de hoy, la buena nueva que ilumina este examen, nos recuerda que la misericordia no es para los que no la necesitan. Es precisamente para los que la necesitan con urgencia. Y ninguno de nosotros llega al final del día sin necesitarla. Absolutamente ninguno. Ni los que sonríen todo el día y parecen tenerlo todo resuelto. Ni los que rezan por la mañana y leen la Biblia y ayunan y dan a los pobres. Ni los que ayudan a los demás y viven para el servicio. Todos, absolutamente todos, llegamos al final del día con algo que entregar, algo que sanar, algo que pedir, algo que soltar. Dios es amor, y su paz te cubre ahora. Y hay algo más que quiero decirte sobre el perdón. Algo que toca la parte más sensible, más vulnerable de todo esto. A veces no podemos perdonar porque en el fondo, sin admitirlo claramente, sin que ni siquiera nosotros mismos nos demos plena cuenta, sentimos que perdonar es traicionar lo que vivimos. Como si soltar el rencor fuera decir que lo que pasó no importó. Como si perdonar significara minimizar el dolor. Como si el perdón fuera una forma de decir, en realidad no fue para tanto. Y entonces nos aferramos a la herida como si fuera lo único que nos queda de ese momento que nos marcó. Como si cargar el resentimiento fuera la única forma de honrar lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que perdimos. Como si soltar el dolor fuera una traición a nosotros mismos. Pero eso es una mentira muy antigua. Una mentira que duele especialmente porque tiene la forma de la lealtad, porque parece algo noble, algo honesto, algo que protege tu dignidad. Pero que en realidad es una cadena. Una cadena invisible pero completamente real.
Y esa cadena no te ata a la persona que te hirió. Te ata a ti mismo. Te mantiene encerrado en ese momento, en ese dolor, en esa historia, sin dejarte avanzar. Sin dejarte respirar con libertad. Sin dejarte dormir con la paz que mereces. No estás solo. Perdonar no es traicionar lo que viviste. Perdonar es decidir que lo que viviste no va a dictar lo que vivirás. Es decir, con toda la fuerza de tu voluntad, esto fue parte de mi historia, pero no es toda mi historia. Es decir, ese dolor fue real, reconocido, válido, y no tiene que ser eterno. Es decir, merezco vivir libre de este peso, aunque la persona que me lo impuso nunca pida perdón, aunque nunca reconozca lo que hizo, aunque nunca cambie. Porque el perdón, en su forma más profunda, más madura, más genuinamente evangélica, no depende de que el otro cambie. No depende de que el otro reconozca lo que hizo. No depende de que el otro te busque y te pida disculpas de rodillas. El perdón es una decisión que tú tomas por ti mismo. Por tu propia salud. Por tu propia paz. Por tu propio corazón que merece algo mejor que vivir en el pasado. Él lo sabe todo. Ahora quiero invitarte a algo. Quiero que vengas a este momento de la oración de la noche con toda tu honestidad posible. Sin adornar nada. Sin presentar la versión editada y mejorada de ti mismo. Solo tú, tal como llegaste al final de este día específico, con todo lo que traes en los hombros, con todo lo que pesa en el pecho, con todo lo que esperas ser dicho, reconocido, entregado. Hay algo sagrado en este momento de silencio nocturno que muy pocas personas se permiten. El ruido del día no lo permite. Las responsabilidades no lo permiten. El entretenimiento permanente no lo permite. Pero la noche, cuando por fin el mundo exterior se calma, cuando el ruido cede aunque sea un poco, cuando las obligaciones de mañana todavía no llegaron y las de hoy ya pasaron. En ese espacio que se abre existe una oportunidad. Una oportunidad para no posponer la conversación más importante. La conversación contigo mismo. La conversación con Dios. Respira profundo otra vez. Antes de dormir, deja tu corazón en las manos de Dios. Pienso en el Hijo pródigo. Cada vez que regreso a esa historia que Jesús contó con tanto detalle y tanta precisión emocional, encuentro algo nuevo. Esta noche me detengo en un momento particular, un momento que muchas veces pasamos por alto porque estamos apurados por llegar al abrazo del Padre. Me detengo en el momento en que el hijo que se había ido está en el fondo más oscuro posible de su vida. Está cuidando cerdos, que para un judío era la imagen máxima de la degradación. Está tan hambriento que envidia la comida de los animales. No le queda nada. Y en ese momento, el texto dice una cosa muy específica. Dice que volvió en sí. En algunas traducciones, recapacitó. Volvió en sí. Como si hubiera estado fuera de sí durante todo el tiempo que estuvo alejado. Como si el pecado, el alejamiento de Dios, fuera una forma de estar fuera de uno mismo, de vivir en una especie de sueño o de delirio donde pierdes el contacto con quien realmente eres. Y la conversión, el arrepentimiento, empieza con ese momento simple y profundo de volver en sí. De recuperar la conciencia. De ver con claridad la distancia que existe entre donde estás y donde deberías estar, o donde podrías estar, o donde te gustaría estar. Ese momento de lucidez es lo que estamos haciendo esta noche. Estamos volviendo en nosotros mismos. Estamos permitiéndonos ver con claridad, sin adornos, sin defensas, la distancia que puede haber entre quién somos y quien Dios nos llama a ser. Y hay algo más que quiero señalar sobre ese momento.
La decisión del hijo de volver a su padre no fue completamente pura ni completamente desinteresada. El texto nos dice con total honestidad que él pensó: los jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Había algo de cálculo en esa decisión. Había algo de necesidad muy concreta. No era el arrepentimiento más sublime, más elevado, más teológicamente impecable. Era un hombre en el fondo de su vida que entendió que necesitaba volver. Y eso fue suficiente. Eso fue absolutamente suficiente. Y el padre lo vio desde lejos. Lo vio cuando aún estaba lejos. Y corrió. Aquí puedes descansar. Dios cuida de ti. El padre corrió. No esperó que el hijo llegara hasta él con toda su historia preparada, con su discurso de disculpa perfectamente ensayado, con las palabras exactas de arrepentimiento. El padre no esperó que el hijo demostrara primero que había cambiado realmente. El padre corrió hacia él. Lo envolvió. Lo besó. Y antes de que el hijo pudiera terminar su discurso preparado, el padre ya estaba pidiendo las mejores ropas, el anillo, las sandalias, el banquete. Ese es el Dios de esta noche. El que no espera que llegues con todo resuelto. El que algo. El que organiza la fiesta no cuando el hijo demostró que cambió, sino cuando volvió. Dios es amor, y su paz te cubre ahora. El perdón de Dios no es una transacción. No funciona con la lógica del mercado donde yo te doy algo a cambio de algo que me das. No es: me demuestras primero que cambiaste y entonces te perdono. Es: te veo volver, te reconozco desde lejos aunque estés sucio y derrotado, corro hacia ti, te abrazo. La transformación viene después del abrazo, no antes. El cambio real es consecuencia del amor recibido, no la condición previa para poder recibirlo. Y quiero que eso te llegue esta noche de una manera concreta. No como una idea bonita que escuchaste y sonaste con la cabeza y olvidaste al día siguiente, sino como una certeza que se instala en lo más profundo de tu ser y cambia algo. Algo pequeño pero real. Una grieta en el muro que mantiene afuera la gracia. Dios corre hacia ti esta noche. No importa lo que hiciste hoy. No importa el pensamiento que tuviste y que te avergüenza profundamente. No importa la reacción que tuviste y que lamentas. No importa si llevan días, semanas, meses o años que no tienes una conversación honesta con Él. No importa si dudas de su existencia en algunos momentos. No importa si hay algo en tu historia que crees que es demasiado para el perdón. No importa si estás enojado con Él por algo que no entiendes y que duele y que sigue doliendo. Él corre hacia ti. Ahora mismo. En este momento exacto. Mientras duermes, Dios trabaja por ti. Quiero hablarte ahora de algo que pocas veces se nombra cuando se habla de perdón en el contexto cristiano. Quiero hablar de la relación íntima que existe entre recibir el perdón de Dios y la capacidad de perdonar a otros. Porque estas dos cosas no son independientes. Están profundamente conectadas de una manera que cambia todo cuando la entiendes de verdad. Cuanto más genuinamente recibimos el perdón de Dios, cuanto más lo dejamos entrar en las capas profundas de nuestra identidad y no solo en las superficiales. Cuanto más lo incorporamos como una realidad que me define y no solo como un concepto que conozco, más fácil se vuelve perdonar a otros. No porque nos hayamos vuelto mejores personas de repente por un acto de voluntad, sino porque cuando entiendes que has sido perdonado de cosas que tú mismo considerabas imperdonables, el corazón se ensancha. Se vuelve más grande. Más capaz de contener la fragilidad de los que también fallaron, porque ha sido contenido él mismo en su propia fragilidad.
San Pablo lo decía con una claridad que no deja escondite posible: todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Todos. No hay nadie que quede fuera de esa frase. No hay categoría de persona que esté exenta. Y es esa comprensión profunda de que todos estamos exactamente en el mismo barco, que todos llevamos la mezcla de luz y oscuridad, de generosidad y egoísmo, de amor y miedo, la que nos permite acercarnos unos a otros con compasión genuina en lugar de con juicio disfrazado de principio. No estás solo en esto. Pienso en cuántas relaciones están fracturadas esta noche en el mundo. ¿Cuántas familias llevan años sin hablarse por un malentendido que al principio era pequeño pero que fue creciendo, alimentado por el orgullo de ambas partes, hasta volverse más grande que la relación misma? ¿Cuántas amistades que fueron profundas y significativas terminaron por una palabra dicha en un momento de dolor que ya nadie recuerda exactamente pero que dejó una huella que ninguno de los dos sabe cómo sanar? ¿Cuántos matrimonios llevan el peso de traiciones que fueron perdonadas a medias, verbalmente, pero que en el corazón siguen vivas y que de vez en cuando asoman en momentos de discusión o de distancia? ¿Cuántos hijos y padres viven con la distancia del no dicho, del no reconocido, del no pedido? La distancia que se instala cuando ambas partes esperan que la otra dé el primer paso y ninguna lo da. Y los años pasan. Y la vida pasa. Y la oportunidad se hace cada vez más pequeña pero todavía está ahí. ¿Y si esto te toca de alguna manera? Si mientras escuchas esto hay un rostro que aparece. Un nombre que vino. Una situación que te aprieta el pecho. Esta noche puede ser el comienzo de algo. No el final feliz y resuelto de película. El comienzo real. El primer paso real. Él lo sabe todo. A veces el perdón empieza con una oración antes de que empiece con una acción. Con decirle a Dios en completo silencio: no puedo hacerlo solo. Esta persona me lastimó de una manera que todavía duele, que todavía está fresca aunque hayan pasado años, y yo no tengo dentro de mí la capacidad de perdonarla completamente con mis propias fuerzas de voluntad. Pero tampoco quiero seguir cargando esto. No quiero seguir siendo prisionero de algo que pasó. Así que te pido que hagas en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Que tu amor pase a través de mí hacia donde el mío se agotó. Que tu gracia llegue a los rincones de mi corazón donde los míos propios recursos se terminaron. Esa oración, esa honestidad mínima pero completamente real, es ya un acto de fe enorme. Es ya el primer paso del proceso. Y Dios la recibe. Dios la toma. Dios hace algo con esa oración que tú no puedes predecir ni controlar. Antes de dormir, deja tu corazón en las manos de Dios. Quiero que pensemos juntos en algo más profundo sobre el perdón de Dios hacia nosotros. Quiero que lo miremos no solo como un acto jurídico, no solo como una transacción espiritual donde la deuda queda cancelada en los registros del cielo. Quiero que lo miremos como lo que realmente es: una restauración de la relación. Una invitación a la cercanía. El perdón de Dios no es solo que borra el registro del error. Es que quiere volver a estar cerca de ti. Es que la distancia que el error creó, esa distancia que a veces sentimos como vergüenza, como indignidad, como la sensación de que no merezco presentarme ante Dios con estas manos después de lo que hice. Esa distancia Él quiere que desaparezca. Quiere que ese espacio vuelva a llenarse de presencia real, de conversación real, de cercanía real. Y eso cambia profundamente cómo respondemos a ese perdón. Porque si el perdón de Dios es relacional, entonces mi respuesta a Él también tiene que ser relacional. No basta con saber intelectualmente, con la cabeza, que Dios perdona. No basta con aceptar el concepto.
Hay que recibir ese perdón de manera personal y concreta. Hay que dejarlo entrar. Hay que abrir la puerta que a veces cerramos por vergüenza, por la sensación de que no merecemos esa misericordia, por el miedo a que si nos acercamos demasiado Dios va a ver lo que hay adentro y se va a decepcionar. Pero Él ya lo ve. Y ya eligió correr hacia ti de todas formas. Respira. Dios es amor, y su paz te cubre ahora. Hay un tipo de perdón del que casi nunca se habla en los espacios de fe y que sin embargo es uno de los más comunes y uno de los más difíciles de trabajar. Es el perdón hacia las circunstancias de la vida. El perdón hacia la vida misma. Hay personas que cargan una herida que no viene de una persona específica que eligió hacerles daño, sino de cómo les fue. De las oportunidades que no tuvieron por el lugar donde nacieron. De la enfermedad que llegó sin avisar y que cambió todos los planes. De la pérdida que llegó demasiado pronto y que lo cambió absolutamente todo. De los sueños que no se cumplieron no por falta de esfuerzo sino por razones que nunca estuvieron en tus manos controlar. De los años que pasaron de una manera que nadie eligió y que sin embargo dejaron una marca profunda. Y a veces esa herida, ese peso de lo que fue y no debió ser, se convierte en un resentimiento silencioso hacia la vida misma, hacia Dios, hacia la realidad que te tocó. Un por qué a mí, que nunca encontró una respuesta que pudiera sostenerse. Un esto no debería haberme pasado que sigue vivo, debajo de la superficie, coloreando todo, filtrando todo a través de ese cristal oscuro. Ese también necesita ser llevado esta noche. Ese también necesita entregarse. No en el sentido de decir que lo que pasó estuvo bien. No en el sentido de fingir que el dolor no existió o que fue menos de lo que fue. Sino en el sentido de dejar de pelearse con una realidad que ya no se puede cambiar. De encontrar la paz. No la resignación pasiva de quien se rindió, sino la paz activa y consciente de quien dice, esto pasó. Yo no lo elegí. No lo entiendo completamente. Me dolió y me sigue doliendo en ciertos momentos. Pero elijo no dejar que eso sea la única historia que cuento sobre mi vida. Elijo buscar lo que Dios puede hacer con esto. Elijo esperar que haya un significado que todavía no puedo ver. No estás solo. Y aquí es donde Isaías vuelve a iluminarnos con una profundidad que me deja sin palabras cada vez que lo pienso. Isaías le hablaba a un pueblo que tenía todo el derecho del mundo para preguntarle a Dios, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué el templo destruido? ¿Por qué el exilio? ¿Por qué la humillación delante de todas las naciones? Y Dios no les respondió con una explicación que satisficiera todas las preguntas. Les respondió con una promesa que sostenía el futuro. Los que esperan en mí renovarán sus fuerzas. No una explicación del pasado. Una promesa para el futuro. A veces Dios no nos explica. A veces Dios nos promete. Y la fe, en su forma más madura y más honesta, es confiar en la promesa cuando no hay explicación. Es decir, no entiendo esto. Pero confío en quien sostiene todo esto. Hay una diferencia enorme entre las dos actitudes. La primera necesita entender para poder confiar. La segunda confía aunque no entienda. Él lo sabe todo. Quiero que hagamos ahora una pausa real. No solo de respiración sino de presencia. Si puedes, apoya las manos sobre tus rodillas o colócalas con suavidad sobre el pecho. Cierra los ojos. Y deja que el silencio haga su trabajo durante unos segundos. No trates de pensar nada especial. No trates de sentir nada en particular. Solo permite que este momento exista. Solo está. En ese silencio está Dios. No tienes que buscarlo en ningún otro lugar.
No tienes que ir a ningún lado especial ni prepararte de ninguna manera especial. Está aquí. En esta habitación. En esta noche específica de este día específico de tu vida. Está más cerca de ti de lo que está tu propia respiración. Más cercano que tu propio pensamiento. Más presente que tu propia piel. Y en ese silencio, si puedes, permite que salga a la superficie lo que ha estado queriendo salir todo el día pero que el ruido y la prisa no dejaron salir. Ese pensamiento que evitaste. Esa emoción que guardaste porque no había lugar para ella. Ese nombre que volvió hoy sin que lo llamarás. Esa conversación pendiente que se quedó dando vueltas. Déjalo estar. No lo juzgues todavía. No lo analices todavía. Solo déjalo existir, en este momento, en presencia de Dios. Porque eso es lo que el examen del día hace cuando se hace bien. No empuja hacia abajo lo que quiere subir. Lo deja subir. Lo ilumina con la luz de la gracia. Y lo entrega a quien tiene el poder de hacer algo con ello que nosotros solos no podemos hacer. Dios es amor, y su paz te cubre ahora. Hay algo en la noche que tiene una capacidad que el día no tiene. La noche tiene la capacidad de hacernos ver lo que somos en realidad, sin los filtros que el día impone, sin los roles que durante el día desempeñamos. Sin la imagen que mantenemos de nosotros mismos para nosotros mismos y para los demás. En la noche aparece lo que somos. No lo que aparentamos ser. No lo que intentamos ser con todas nuestras fuerzas. Lo que somos en este momento. Y eso puede ser aterrador si no tenemos un lugar seguro donde ser exactamente eso. Si no tenemos un espacio donde la fragilidad pueda mostrarse sin ser juzgada, donde la contradicción pueda existir sin ser resuelta de inmediato, donde el no saber sea aceptable. Pero aquí, en esta oración de la noche, en este espacio que estamos creando juntos, es completamente seguro ser lo que eres esta noche. Con todas tus contradicciones. Con todos tus miedos que todavía no nombraste esta semana. Con tu mezcla de fuerza y fragilidad. Con tus grandes amores y tus pequeñas mezquindades. Con tu fe que a veces brilla fuerte y a veces titila como una vela en el viento que podría apagarse en cualquier momento. Todo eso eres. Y todo eso es completamente amado. Mientras duermes, Dios trabaja por ti. Quiero hablar contigo ahora sobre algo que muy pocas personas dicen en voz alta pero que muchos llevan. El agotamiento espiritual. Ese cansancio que no es solo físico, no es solo mental, es más profundo que todo eso. Es el cansancio de quien ha estado intentando durante mucho tiempo sin sentir que llega a ningún lado. El cansancio de quien reza y no parece que Dios escuche. El cansancio de quien se esfuerza por ser mejor persona y sigue fallando en las mismas cosas de siempre. El cansancio de quien ayuda a otros mientras por dentro siente que se está vaciando. Si eso es lo que traes esta noche, si llega con ese tipo de cansancio, necesitas escuchar esto especialmente. La renovación de las fuerzas que Isaías promete no es para los que todavía tienen energía para esperar bien. Es para los que ya no tienen energía casi para nada. Es para los que están en el punto en que el águila ya no puede ni extender las alas, en que el corredor no puede dar un paso más, en que el caminante se sienta en el camino porque las piernas ya no responden. Para esos, la promesa sigue siendo la misma. Renovarán sus fuerzas. Los que esperan. Los que en su agotamiento todavía, aunque sea por inercia, siguen mirando hacia Dios. Respira. Aquí puedes descansar. Dios cuida de ti. Y hay algo más sobre el perdón que quiero decirte antes de que cerremos este tiempo juntos. Quiero hablarte del perdón como un acto de fe.
no solo de emoción, no solo de voluntad, de fe. Porque hay momentos en que el perdón no se siente como algo que puedas hacer emocionalmente. Hay momentos en que todavía duele demasiado. Todavía está demasiado fresco. Todavía el cuerpo recuerda, los nervios recuerdan, el pecho recuerda. Y en esos momentos, el perdón puede comenzar antes que el sentimiento como un acto de fe. Puede comenzar con decir, Señor, no puedo perdonar esto desde mis emociones ahora mismo. Pero desde mi fe, desde mi confianza en que tú puedes hacer lo que yo no puedo, desde mi creencia de que la misericordia es más grande que el dolor, elijo este camino. Elijo orientarme hacia el perdón aunque todavía no llegue. Elijo no cultivar el resentimiento aunque todavía sienta el dolor. Ese es el perdón como acto de fe. Y es completamente válido. Completamente honesto. Y Dios lo recibe. Él lo sabe todo. Pienso ahora en algo que Jesús dijo que siempre me impacta por su radicalidad. Que si hay alguien con quien tienes algo pendiente, algo no resuelto, algún conflicto sin sanar, que vayas primero a reconciliarte con esa persona y luego vengas a ofrecer tu regalo. Primero la reconciliación. Luego la ofrenda. Esta es la lógica inversa al mundo. El mundo dice, primero resuelve tus asuntos espirituales y luego ocúpate de las relaciones. Jesús dice, primero las relaciones. Primero el amor concreto. Primero el perdón real. Primero la reconciliación con quien tienes al lado. Eso es la ofrenda que le importa. Y eso no significa que tienes que resolver todo esta noche. Significa que tienes que orientarte hacia eso. Significa que la intención de reconciliarte, aunque el camino sea largo y complicado, cuenta. La disposición del corazón cuenta. El primer paso pequeño y concreto que puedes dar mañana, esa llamada que no hiciste, ese mensaje que no enviaste, esa conversación que postergaste, cuenta. No estás solo. Y mañana, cuando abras los ojos, Dios ya tendrá algo preparado para ti. Porque Dios no improvisa contigo. No trabaja con los restos del tiempo que sobra después de que todas las demás cosas del universo se acomodaron. Dios tiene una historia en mente para ti que es más grande, más profunda, más rica en significado de lo que tú podrías diseñarte si solo miraras tus errores y tus limitaciones. Una historia que incluye lo que viviste hoy. Que incluye las heridas que cargas. Que incluye los momentos de caída y los de levantada. Que incluye todo eso y lo redime, lo transforma, lo convierte en material para algo que todavía no puedes ver pero que ya existe en los planes de quien te conoce mejor que tú mismo. Dios es amor, y su paz te cubre ahora. Esta noche es una noche de entrega. De soltada. De dejar ir lo que ya no te pertenece cargar. De recibir lo que siempre estuvo ahí esperando que lo recibieras. El perdón de Dios que corre hacia ti. La misericordia que se renueva cada mañana. La paz que no depende de que todo esté resuelto. La presencia que no se va aunque tú te vayas. Antes de dormir, deja tu corazón en las manos de Dios. Hagamos juntos esta oración. Y si puedes, hazla tuya completamente. No es una oración de fórmula. Es una conversación. Es una entrega real. Quiero detenerme contigo en algo que quizás parece un desvío pero que en realidad va al corazón de todo lo que hemos estado hablando esta noche. Quiero hablar de la vergüenza. No la culpa, que es diferente. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy malo. La culpa se puede remediar, pedir perdón, reparar, aprender. La vergüenza es más profunda, más pegada a la identidad, más difícil de mover.
Muchas personas cargan vergüenza sin saber que la están cargando. Se manifiesta de maneras que no siempre reconocemos. Se manifiesta como el impulso de esconderse, de presentar siempre la mejor versión de uno mismo para que nadie vea lo que hay debajo, de trabajar sin parar para demostrar valor, de ayudar a todos para compensar la sensación interna de que hay algo fundamentalmente defectuoso en uno, de alejarse de Dios precisamente cuando más lo necesita, porque la vergüenza dice, así como estoy no puedo presentarme ante Él. Esa última manifestación es quizás la más dañina espiritualmente. La vergüenza que aleja de Dios justo cuando la cercanía sería lo que sana. Respira. Y quiero decirte algo sobre la vergüenza que cambia todo si logras recibirlo esta noche. La vergüenza prospera en el secreto. Se alimenta del silencio. Crece en la oscuridad de lo que no se dice, lo que no se comparte, lo que no se ilumina. Y pierde su poder, no completamente ni de manera instantánea, pero sí pierde poder, cuando se nombra. Cuando se saca de la oscuridad al espacio de ser vista. Hay una razón por la que la confesión, en sus diversas formas a través de todas las tradiciones espirituales, tiene poder. No es una práctica de castigo. Es una práctica de liberación. Cuando nombras lo que cargas, cuando lo sacas de la oscuridad interior y lo traes al espacio de la palabra, algo cambia. Algo se suelta. La vergüenza que vivía en el secreto pierde algo de su fuerza cuando sale al espacio de lo nombrado. Aquí puedes descansar. Dios cuida de ti. Y esta noche, en este silencio, puedes hacer eso. Puedes nombrar ante Dios lo que cargas con vergüenza. No para ser juzgado. Para ser liberado. Porque el Dios que escucha esa confesión ya lo sabe. No le estás revelando nada que no sepa. Pero tú, al nombrarlo, al sacarlo de la oscuridad interior al espacio de la oración, estás haciendo algo que transforma tu relación con eso que cargas. Lo estás entregando. Lo estás dejando de cargar solo. Dios es amor, y su paz te cubre ahora. Y hay algo que la vergüenza hace con el perdón que necesita ser mencionado específicamente. La vergüenza hace difícil recibir el perdón. Porque para recibir el perdón tienes que creer que mereces ser perdonado, que la misericordia es realmente para ti, que el amor de Dios alcanza hasta donde tú estás. Y la vergüenza, que te dice que eres defectuoso en lo fundamental, que hay algo en ti que está más allá de lo perdonable, hace que el perdón se quede en la puerta sin entrar. Por eso el trabajo del perdón a veces empieza antes del acto de perdonar o de ser perdonado. Empieza en el trabajo de creer que eres alguien que puede recibir misericordia. Que eres alguien que tiene valor no por lo que haces sino por lo que eres. Que eres hijo de Dios no por rendimiento sino por nacimiento espiritual. No estás solo. San Pablo, en su carta a los Romanos, dice algo que parece sencillo pero que si te detienes en ello tiene una profundidad que puede cambiar tu noche. Dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No dice, ya no hay condenación para los que lo hicieron bien. No dice, ya no hay condenación para los que nunca fallaron. Dice, para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en la relación. Para los que se mantienen conectados con Él aunque sea por esa pequeña apertura que mencionamos antes. Para los que eligieron orientarse hacia Él aunque el camino haya tenido tropiezos. No hay condenación. Para ti. Esta noche. Con todo lo que trajiste a este momento. Él lo sabe todo. Y quiero que te preguntes algo más concreto sobre el día que viviste. ¿Hubo algún momento hoy en que te traicionaste a ti mismo? No en el sentido moral de haber hecho algo malo,
sino en el sentido más profundo de haber actuado de una manera que no era coherente con lo que realmente valores, con quien realmente quieres ser. ¿Hubo un momento en que dejaste pasar algo que deberías haber dicho? ¿Un momento en que cediste por miedo cuando tu convicción te pedía que permanecieras? ¿Un momento en que te hiciste más pequeño de lo que eres porque parecía más seguro? Esas pequeñas traiciones a uno mismo también necesitan perdón. También necesitan ser vistas con honestidad y con compasión. Y también pueden ser entregadas esta noche. Mientras duermes, Dios trabaja por ti. Pienso en Pedro. En la noche en que Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces. 3 veces dijo, no lo conozco. 3 veces eligió la seguridad propia sobre la lealtad. Y cuando cantó el gallo, el texto dice que Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que había dicho que antes de que el gallo cantara lo negaría 3 veces. Y Pedro salió y lloró amargamente. Ese llanto de Pedro no es solo remordimiento. Es el llanto de alguien que se encontró siendo menos de lo que creía que era. De alguien que descubrió la profundidad de su propia fragilidad de la manera más dura posible. De alguien que tuvo que mirar de frente la diferencia entre quien creía ser y quien resultó ser en el momento de la prueba. Y sin embargo, después de la resurrección, lo primero que Jesús hace con Pedro no es reprenderlo. No es una larga conversación sobre el error que cometió. Jesús le hace una pregunta 3 veces. La misma cantidad de veces que Pedro lo negó. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? No para restregárselo. Para restaurarlo. Para que en el espacio de esas 3 afirmaciones de amor, Pedro pueda sanar el recuerdo de las 3 negaciones. Eso es el perdón encarnado. Eso es la misericordia actuando de la manera más creativa y más compasiva que puedas imaginar. Antes de dormir, deja tu corazón en las manos de Dios. Tú también tienes momentos de negación en tu historia. Momentos en que no fuiste quien querías ser. Y Jesús te hace la misma pregunta esta noche. No para herirte. Para restaurarte. ¿Me amas? Con todo lo que pasó hoy, con todo lo que has fallado, con todo lo que todavía no entiendes sobre ti mismo y sobre tu camino, ¿me amas? Esa es la pregunta. Y si tu respuesta, aunque sea imperfecta, aunque sea más deseo que certeza, aunque sea más esperanza que convicción, es sí. Entonces hay base para todo lo demás. Entonces hay base para la restauración. Para el crecimiento. Para el mañana que ya está siendo preparado. Respira. Aquí puedes descansar. Dios cuida de ti. Hay una última cosa que quiero decirte sobre el perdón antes de que hagamos la oración juntos. Y es algo que tiene que ver con el tiempo. Con la paciencia que requiere el proceso real del perdón. Vivimos en una cultura que quiere resultados inmediatos. 2 horas de película y el conflicto queda resuelto. Un episodio de televisión y la relación se repara. Un texto de disculpa y todo vuelve a la normalidad. Pero el perdón real, el que va más allá de la superficie, el que transforma las raíces y no solo las ramas, necesita tiempo. Y eso está completamente bien. El árbol que va a aguantar las tormentas más grandes no es el que creció más rápido. Es el que desarrolló las raíces más profundas. Y las raíces profundas se forman lentamente. A través de las estaciones. A través de los veranos secos y los inviernos fríos. A través de la perseverancia y la constancia y el regreso una y otra vez al mismo acto de orientarse hacia la luz. Tu proceso de perdón, sea de dar o de recibir, tiene su propio tiempo. No tienes que forzarlo.
No tienes que pretender que está más avanzado de lo que está. No tienes que mostrar resultados. Tienes que ser honesto sobre dónde estás y seguir orientándote en la dirección correcta. Eso es todo lo que se te pide. Dios es amor, y su paz te cubre ahora. Y en ese camino largo del perdón, esta noche es un paso. Esta oración de la noche es un paso. Este momento de silencio y honestidad y entrega es un paso. No es el punto de llegada. Es parte del camino. Y todos los pasos cuentan. Todos los pasos van construyendo algo que con el tiempo, mirando hacia atrás, verás que tenía una dirección, que tenía un sentido, que había una mano que guiaba aunque en el momento no la sintieras. Mientras duermes, Dios trabaja por ti. Y antes de que hagamos la oración final juntos, quiero hacer una cosa más. Quiero nombrarte las diferentes personas que quizás están escuchando esto esta noche, porque el examen del día y el perdón llegan de formas muy distintas según desde donde uno venga. Quizás eres alguien que esta noche carga con el peso de haber fallado a alguien que amas. Que hiciste algo que lastimó a una persona importante en tu vida y que el arrepentimiento es genuino y profundo pero no sabes cómo reparar lo que se rompió. Esta noche, deja que la misericordia de Dios entre primero. Recibe tú el perdón antes de intentar darle el perdón a otros. Porque no puedes dar lo que no tienes. Quizás eres alguien que esta noche carga con una herida que alguien más te infligió. Que fuiste tú quien fue lastimado. Que el dolor es real y válido y la persona que lo causó quizás ni siquiera lo sabe. Esta noche no se te pide que fuerces el perdón. Se te pide que abras aunque sea una pequeña apertura hacia la posibilidad de soltar. Hacia la posibilidad de que esa herida no tenga que ser permanente. Quizás eres alguien que esta noche carga con el peso de haberte fallado a ti mismo. De no haber sido quien querías ser, de haber tomado decisiones que te alejan de lo mejor que Dios puso en ti. Esta noche, la misericordia de Dios te incluye también a ti. No estás excluido de ella por ser el origen de tu propio problema. Y quizás eres alguien que esta noche simplemente está cansado. Que no tiene una situación de perdón específica en el primer plano de su conciencia esta noche, sino simplemente el cansancio acumulado de vivir, de intentar, de caer y levantarse. De amar en un mundo que hace difícil el amor. Esta noche, este espacio, esta oración de la noche, también es para ti. El descanso también es una forma de gracia. No estás solo. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, estamos solos esta noche. Él lo sabe todo. Antes de dormir, deja tu corazón en las manos de Dios. Quiero que pensemos juntos en los diferentes tipos de perdón que puede haber en una vida. Porque no todos los perdones son iguales en peso, en profundidad, en el tiempo que requieren. Y entender eso puede ayudarnos a tener más compasión con nosotros mismos cuando el proceso tarda más de lo que esperábamos. Hay perdones pequeños, cotidianos, que en el momento duelen pero que con el tiempo se sueltan sin demasiado esfuerzo consciente. La persona que te cortó el camino en el tráfico y que te hizo llegar tarde a algo importante. La palabra descuidada de un colega que no midió el impacto de lo que dijo. El olvido de alguien cercano que no recordó una fecha significativa. Estos perdones son los que practicamos casi sin darnos cuenta en la cotidianidad de las relaciones. Son el mantenimiento básico del corazón. Y luego hay perdones más profundos. Los que involucran traiciones de personas en las que confiabas. Los que implican pérdidas que no debían ocurrir. Los que están conectados con las heridas de infancia que condicionaron toda tu historia posterior. Los que tienen que ver con los sueños que no se cumplieron por las acciones o inacciones de alguien. Esos perdones son los que toman años.
los que requieren acompañamiento, los que necesitan la combinación de trabajo interior, tiempo, gracia y a veces la ayuda de alguien que pueda caminar ese proceso contigo. Y hay perdones que están en el medio, que no son ni lo pequeño del día ni lo más profundo de la historia, pero que si no se trabajan se van acumulando y se convierten, con el tiempo, en algo más grande de lo que necesitaban ser. Respira. El Evangelio de hoy nos recuerda que el perdón no es un acto único y monumental reservado para las grandes traiciones. Es una práctica constante, un músculo que se ejercita en lo pequeño para estar disponible en lo grande. Y la práctica de esta noche, este examen del día donde revisamos con honestidad lo que necesita ser perdonado y lo que necesitamos recibir como perdón, es precisamente ese ejercicio del músculo. Dios es amor, y su paz te cubre ahora. Pienso en cuántas personas llevan el peso de un perdón que necesitan dar pero que ha estado esperando el momento perfecto. Esperando sentirse listos. Esperando que el dolor baje lo suficiente. Esperando que la situación cambie. Esperando que la otra persona dé alguna señal de que lo merece. Y el momento perfecto no llega porque el momento perfecto no existe. Existe este momento. El imperfecto, el incompleto, el todavía doloroso. Pero este momento no está solo. Y quiero hablarte también de algo sobre el perdón en el contexto de las familias. Porque las heridas familiares tienen una dimensión particular que las hace especialmente complejas. En las familias, las personas que más nos aman son también las que más nos pueden herir, precisamente porque estamos más abiertos a ellas, porque la vulnerabilidad es mayor. Porque las expectativas son más altas y cuando no se cumplen el golpe es más fuerte. Las heridas que dejaron los padres, aunque no las hayan infligido con mala intención, aunque lo hayan hecho desde sus propias heridas no resueltas, desde sus propias limitaciones y miedos. Esas heridas moldean profundamente la manera en que una persona se ve a sí misma, se relaciona con los demás y se relaciona con Dios. Y el perdón a los padres, cuando es necesario, es uno de los caminos espirituales más transformadores que existen. No para excusar lo que hicieron. Para liberarte tú de cargar eso por el resto de tu vida. Aquí puedes descansar. Dios cuida de ti. Y del mismo modo, las heridas que nosotros como padres, como hermanos, como hijos, como amigos, como pareja, les infligimos a los que amamos, aunque no siempre lo veamos en el momento. Aunque lo hagamos desde nuestras propias limitaciones y no desde la maldad, esas heridas también necesitan ser reconocidas. Y el reconocerlas, el pedir perdón cuando todavía hay tiempo, el no esperar a que sea demasiado tarde, es un acto de amor enorme. Un acto que puede cambiar una relación. Que puede abrir una puerta que llevaba tiempo cerrada. Él lo sabe todo. Antes de dormir, deja tu corazón en las manos de Dios. Y hay algo sobre el perdón que quiero decir especialmente para los que en este momento de la noche están pensando en alguien que ya no está. Alguien que murió sin que la conversación importante hubiera ocurrido. Sin que el perdón hubiera sido dado o recibido. Sin que las palabras que necesitaban ser dichas hubieran sido dichas. Esa es una de las formas de duelo más complejas que existen. El duelo de lo inconcluso. Si eso es lo que llevas esta noche, necesitas saber algo. El amor y el perdón no están limitados por la muerte. La relación del corazón trasciende lo físico. Puedes hablarle a esa persona esta noche en la oración. Puedes decirle lo que nunca dijiste. No porque ellos vayan a responderte de manera audible, sino porque tú necesitas decirlo. Porque tú necesitas soltar lo que llevas. Y Dios, que está más allá del tiempo y del espacio,
puede contener esa entrega y darle el peso real que merece. Mientras duermes, Dios trabaja por ti. No hay nada que Dios no pueda recibir. No hay conversación demasiado tardía para Él. No hay herida demasiado vieja. No hay distancia demasiado grande. Su misericordia alcanza hasta donde el tiempo y el espacio ya no llegan. Respira. Dios es amor, y su paz te cubre ahora. Y hay algo más que quiero decir sobre este proceso del perdón y la manera en que la fe lo sostiene. Hay momentos en que perdonar se siente imposible no porque no quiera sino porque la herida es tan grande que las fuerzas propias simplemente no alcanzan. Y en esos momentos, la fe tiene un papel que no tiene comparación con ninguna herramienta puramente psicológica o emocional. La fe dice, lo que yo no puedo hacer, Dios puede hacerlo en mí. No lo estoy haciendo yo solo. No estoy dependiendo solo de mi fuerza de voluntad ni de mi capacidad emocional ni de mi disposición en este momento específico. Estoy confiando en que hay una gracia que actúa más allá de mis recursos personales. Y eso no es excusa para no hacer el trabajo. El trabajo es tuyo. La disposición es tuya. El primer paso es tuyo. Pero la transformación profunda, la que va a las raíces, la que sana lo que ningún esfuerzo propio puede sanar completamente, esa es obra de Dios. Y Dios la hace cuando tú te dispones. Aquí puedes descansar. Dios cuida de ti. Isaías lo vio con claridad. Los que esperan en el Señor, los que se disponen, los que abren esa apertura aunque sea pequeña, renovarán sus fuerzas. No que ya las renovaron de manera definitiva. Renovarán, de manera continua, en el proceso de la vida. Cada día una nueva oportunidad de renovación. Cada noche una nueva entrega. Cada mañana una nueva apertura. Eso es la vida espiritual. No es un evento sino un camino. No es una llegada sino un ir llegando. Y este momento, esta oración de la noche, este examen del día que hicimos juntos, es parte de ese camino. No estás solo en este camino. Antes de dormir, deja tu corazón en las manos de Dios. El perdón que libera tu corazón esta noche no es algo que tienes que fabricar. No es algo que tienes que sentir perfectamente para que sea real. Es algo que puedes pedir. Que puedes recibir. Que puedes ir dando en la medida en que lo recibes. Y en ese ciclo de recibir y dar, de ser perdonado y perdonar, de ser amado y amar, es donde la vida cristiana encuentra su ritmo más profundo y más verdadero. Dios es amor, y su paz te cubre ahora. Y con eso, con esa certeza que espero haya entrado esta noche aunque sea como un susurro en algún rincón del corazón, nos preparamos para la oración final. Para la entrega de este día con todo lo que fue y todo lo que no fue. Para el descanso que Dios te ofrece esta noche con una generosidad que no depende de lo que merezcas sino de lo que Él es. Eres amado. Eres perdonado. Eres sostenido. Esta noche, mañana, siempre. Mientras duermes, Dios trabaja por ti. Señor, aquí estoy. Con todo lo que soy y con todo lo que no logré ser hoy. Con las palabras que no debí decir y con las que guardé cuando debí hablar. Con la impaciencia que me ganó en algún momento, con el juicio que emití antes de entender, con el orgullo que se interpuso donde debió haber ternura, con el miedo que me paralizó donde debió haber valentía. Te entrego este día. No porque lo haya vivido perfectamente ni porque tenga todo lo que significa completamente resuelto, sino porque ya no puedo cargarlo más tiempo con mis propias fuerzas y tú me invitas, con una generosidad que no merezco pero que recibo, a darte ese peso. Y te pido, Señor, por el perdón. Por el perdón que necesito recibir esta noche.
Permíteme sentir, no solo saber sino sentir, que tu misericordia es real para mí. No solo que existe en abstracto sino que es concretamente para este corazón, para esta historia, para este día específico que acabo de vivir. Que esa misericordia que has renovado en tantas vidas a lo largo de la historia entra esta noche en la mía de una manera que pueda notar. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento me cubra esta noche. Y te pido también por el perdón que necesito dar. Por la persona, o las personas, cuyo nombre surgió esta noche en este tiempo de silencio. Yo no puedo solo, Señor. Lo sabes. Dame el querer. Dame la disposición. Dame aunque sea el deseo de desear perdonar. Y con esa pequeña apertura que pongo en tus manos, haz tú lo que yo no puedo hacer. Transforma lo que hay de resentimiento en algo que pueda crecer hacia la comprensión. Transforma lo que hay de herida en algo que pueda convertirse en sabiduría. Transforma lo que hay de rencor en algo que pueda parecerse a la libertad. Y si esta noche hay algo que necesito perdonarme a mí mismo, ayúdame a recibir esa misericordia también. Ayúdame a no ser más duro conmigo de lo que tú eres. Ayúdame a aceptar que soy hijo tuyo no porque lo hice todo bien sino porque tú me elegiste con todo y mis sombras. Con todo y mis limitaciones. Con todo y los días como el de hoy. Cuida de los que amo mientras duermo. Cuida de los que no puedo cuidar con mis propias manos. Trabaja en lo que yo no puedo trabajar esta noche. Y mañana, cuando abra los ojos, recuérdame que tú ya ibas delante de mí. Que este día nuevo que llega tiene tu sello y tu presencia desde el primer instante, antes de que yo abra los ojos, antes de que piense el primer pensamiento, antes de que tome la primera decisión. Amén. Antes de cerrar los ojos esta noche, lleva contigo esto como la última cosa que escuches. El perdón que sientes que no mereces recibir es exactamente el perdón que Dios ya decidió darte. El amor que has buscado toda tu vida no está esperando que mejores para ofrecerse. No está esperando que seas suficientemente bueno ni suficientemente fiel ni suficientemente arrepentido. Ya está aquí. Ya está sobre ti. Como un manto que alguien puso sobre tus hombros mientras dormías, sin que lo pidieras, sin que lo merecerás, solo porque eres suyo. Porque siempre fuiste suyo. Aunque en algún momento lo olvidaste. Mientras duermes, Dios trabaja por ti. Hay algo que quiero explorar contigo con mayor profundidad, porque creo que en este punto del guión, en este momento de la noche en que tal vez el sueño ya comenzó a llamarte pero todavía hay algo que necesita ser dicho. Es cuando más se necesita ir a lo profundo. Y lo profundo esta noche se llama, el poder transformador del silencio con Dios cuando llegas con las manos vacías. Hay personas que llevan toda la vida creyendo que para tener una experiencia real con Dios necesitan sentir algo especial. Necesitan el escalofrío, la emoción desbordante, las lágrimas que no puedes controlar, la certeza instantánea y eléctrica de que Él está ahí. Y cuando eso no llega, cuando la oración se siente seca, cuando las palabras suenan vacías, cuando el silencio no parece sagrado sino simplemente silencioso, concluyen que algo está mal. Que quizás Dios no está. Que quizás su fe no es suficientemente fuerte. Que quizás ellos no son suficientemente devotos. Eso es una mentira que tiene siglos de antigüedad. Y es hora de desenmascararla. Los maestros espirituales más grandes de la historia cristiana, los que vivieron con mayor profundidad la experiencia de Dios, no fueron los que siempre sintieron algo. Fueron los que siguieron viniendo aunque no sintieran nada. La gran Santa Teresa de Ávila escribió sobre periodos de oscuridad interior tan profundos que parecía que Dios había desaparecido completamente.
La Madre Teresa de Calcuta, descubierto esto después de su muerte a través de sus cartas privadas, vivió décadas enteras sin sentir la presencia de Dios, trabajando sin cesar por los más pobres entre los pobres. En esa oscuridad interior, San Juan de la Cruz le dio nombre a esa experiencia, la noche oscura del alma. No como fracaso espiritual, como camino, como purificación, como la forma en que Dios nos enseña a amar no por el beneficio que recibimos, no por la emoción que experimentamos, sino por Él mismo. Respira. Antes de dormir, deja tu corazón en las manos de Dios. Y esto tiene todo que ver con el perdón. Porque el perdón genuino, el perdón que va más allá de la emoción y se convierte en una postura del corazón, también a veces funciona así. A veces perdonas sin sentir que perdonaste. A veces das el paso aunque el dolor todavía está presente. A veces el acto de voluntad precede al sentimiento y el sentimiento llega después, lentamente, como el amanecer que no anuncia su llegada con fanfarria sino que simplemente un día hay más luz que oscuridad y te das cuenta de que algo cambió. Así funciona la gracia. Lentamente. Profundamente. Sin anuncios de neón. Dios es amor, y su paz te cubre ahora. Quiero hablarte ahora de algo que el Evangelio de hoy, mirado desde este ángulo específico del perdón, nos muestra con claridad particular. Hay en los Evangelios una escena que siempre me detiene. Es la escena de la mujer que fue sorprendida en adulterio y que los escribas y fariseos traen ante Jesús para tentarlo, para ver qué hace. La ley decía que debía ser apedreada. Y Jesús, en un gesto que contiene todo lo que necesitamos saber sobre el perdón, se agacha y escribe en el tierra. Nadie sabe qué escribió. El texto no nos lo dice. Y yo creo que ese silencio es intencional. Porque lo que importa no es lo que escribió sino lo que hizo con ese gesto. Se agachó. Bajó al nivel del suelo. Dejó que el drama de la acusación se desarrollara arriba, en el aire, en el espacio de los que juzgaban, y él se fue abajo. Al silencio. A la tierra. Y luego se levantó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y empezando por los más viejos, uno a uno, se fueron yendo. Hasta que no quedó nadie. Hasta que solo estaban Jesús y ella. Y Jesús le preguntó, ¿nadie te condenó? Y ella respondió, nadie, Señor. Y Jesús dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No la condenó. Tampoco ignoró lo que había pasado. Ni yo te condeno. Pero vete y no peques más. La gracia y el llamado a la transformación juntos. El perdón y el crecimiento juntos. La misericordia y la verdad juntas. Ninguna sin la otra. No estás solo. Y en ese momento hay algo que quiero que notes especialmente. La mujer llegó sin ningún poder. Sin ninguna defensa. Sin ningún argumento a su favor. Los que la trajeron habían asegurado todos los caminos de salida. Era una trampa perfecta. No tenía nada. No tenía palabras ni recursos ni aliados. Y eso, que parecía su punto de mayor debilidad, resultó ser el punto donde el encuentro con Dios fue más profundo y más real. Porque cuando no tienes nada, cuando todas tus defensas cayeron, cuando ya no puedes pretender que tienes el control, cuando la realidad de lo que eres queda completamente expuesta, es entonces cuando el encuentro con el amor incondicional de Dios puede tocarte en lo más hondo. Hay una paradoja en el corazón de la fe cristiana. Los que llegan vacíos tienen más capacidad de ser llenados. Los que reconocen su necesidad tienen más disposición para recibir la suplida.
Los que ya no pueden pretender que lo tienen todo bajo control tienen más apertura para recibir la gracia. No tienes que llegar esta noche con algo que ofrecer. Hay una imagen que quiero dejarte antes de la oración final, una imagen que viene del versículo de Isaías y que creo que resume todo lo que hemos estado hablando esta noche de una manera que el corazón puede guardar fácilmente. Imagina un águila en el momento antes de volar. Está posada en una roca, alta sobre el valle. Y el valle está lleno de cosas que pesan. Las conversaciones difíciles de hoy. Los nombres de las personas con quienes tienes algo pendiente. Los errores que repetiste esta semana. Las preguntas sin respuesta. Los miedos que no nombraste. El cansancio que acumulaste. Todo eso está en el valle. Y el águila no baja al valle a resolverlo todo antes de volar. El águila extiende las alas. Busca la corriente de aire que sube. Y se eleva. No escapa del valle, porque el valle sigue ahí. Pero lo mira desde arriba, desde una perspectiva que el valle no puede dar. Desde una altura donde las cosas tienen una escala diferente. Donde lo que parecía enorme desde abajo tiene un contexto más grande desde arriba. Eso es lo que hace la oración de la noche cuando se hace en serio. No baja al valle a resolver todo esta noche. Se eleva. Busca la corriente de la gracia. Se deja llevar por algo más grande que el propio esfuerzo. Y desde esa altura, las cosas del valle siguen existiendo, siguen siendo reales, siguen necesitando atención. Pero tienen un contexto diferente. Tienen a Dios en ese contexto. Y eso cambia absolutamente todo. Aquí puedes descansar. Dios cuida de ti. Así que esta noche, antes de que el sueño te lleve, antes de que los ojos se cierren y la respiración se haga más lenta y la conciencia se vaya a ese lugar misterioso del descanso, extiende las alas. Extiende las alas del corazón. Suelta el peso del valle. Confía en la corriente de la gracia que ya está ahí, esperando que tú te dejes llevar. Y mañana, cuando abras los ojos, el valle seguirá estando. Pero tú serás el águila que sabe que puede elevarse sobre él. Respira. No estás solo. Dios es amor, y su paz te cubre ahora. Puedes llegar con las manos vacías. Puedes llegar con el corazón gastado. Puedes llegar con las preguntas sin respuesta y las heridas sin sanar y los perdones sin dar y los perdones sin recibir. Puedes llegar exactamente como eres esta noche. Y eso es suficiente para el encuentro. Aquí puedes descansar. Dios cuida de ti. Y ahora quiero hablar de algo que tiene que ver con lo que pasará mientras duermes. Literalmente mientras duermes. Porque hay algo que la neurociencia ha descubierto sobre el sueño que ilumina de una manera fascinante esta idea de que Dios trabaja mientras descansamos. Durante el sueño, el cerebro hace algo extraordinario. Procesa las experiencias del día. Las clasifica. Decide qué guardar en la memoria de largo plazo y qué dejar ir. Conecta cosas que durante el día parecían desconectadas. Consolida aprendizajes. Resuelve problemas. Y lo hace de una manera que durante el estado de vigilia, con toda la distracción y el ruido, no puede hacer con la misma eficiencia. En otras palabras, mientras duermes, tu cerebro trabaja. Tu cuerpo se repara. Tu sistema nervioso se regula. Tu corazón descansa. Todo eso ocurre sin que tú hagas nada. Sin que decidas nada. Sin que controles nada. Y en ese espacio de entrega total al descanso, Dios también actúa.
No de manera mágica que invalide lo que la ciencia descubrió, sino a través de esos mismos procesos, en esa misma oscuridad del sueño donde algo se procesa y algo se suelta y algo se consolida. La gracia trabaja en el nivel más profundo de nuestra experiencia. Mientras duermes, Dios trabaja por ti. Eso no es solo una frase bonita para cerrar la noche. Es una realidad que tiene profundas raíces tanto en la fe como en la comprensión que tenemos de cómo funciona el ser humano. Y es una invitación a confiar, a soltar, a dejar que lo que tú no puedes controlar sea manejado por quien tiene todo en sus manos. Él lo sabe todo. Quiero pedirte que pienses en algo concreto antes de que terminemos. Piensa en el día de mañana. No para llenarte de ansiedad por todo lo que tienes que hacer, no para empezar ya con la lista de responsabilidades, sino para hacer algo completamente diferente. Para preguntarte, ¿hay algo que puedo hacer mañana, algo pequeño y concreto, que sea un paso en la dirección del perdón? Puede ser una llamada que llevas posponiendo. Puede ser un mensaje que escribes aunque no sepas si vas a enviarlo todavía, pero al menos lo escribes. Puede ser una oración específica por la persona que más te cuesta en este momento. Puede ser un momento de silencio en que te permite sentir el dolor de una situación que has estado evitando. Puede ser una conversación que empiezas con las palabras más difíciles que existen: me equivoqué. Lo siento. No tiene que ser grande. Tiene que ser real. Respira. Antes de dormir, deja tu corazón en las manos de Dios. Y quiero cerrar este tiempo con algo que quiero que lleves más allá de esta noche. Quiero que lleves la certeza de que el perdón no es una debilidad. En el mundo que nos rodea, en la cultura que nos formó, el que perdona a veces parece el que perdió. El que suelta parece el que cedió. El que tiende la mano parece el vulnerable. El que pide disculpas parece el que admitió que era el equivocado. Pero en el reino de Dios, la lógica es completamente inversa. El que perdona es el que se libera. El que suelta es el que gana en libertad lo que parecía perder en poder. El que tiende la mano construye algo que el orgullo nunca podría construir. El que pide disculpas muestra una fortaleza interior que los que nunca se equivocan en público ni siquiera entienden. El perdón es poder. El perdón es libertad. El perdón es la demostración más concreta y más revolucionaria de que hay algo en ti que es más grande que el dolor, más grande que el miedo, más grande que el orgullo. No estás solo. Dios es amor, y su paz te cubre ahora. Haga más lenta y la conciencia se vaya a ese lugar misterioso del descanso, extiende las alas. Lleva eso a la noche. Antes de la oración quiero hacer un último recorrido juntos por el día que pasó. No para revivir lo doloroso sino para encontrar en él los rastros de la gracia que a veces son difíciles de ver en el momento pero que la distancia de la noche nos permite ver con más claridad. ¿Hubo un momento hoy en que alguien fue amable contigo de una manera que no esperabas? ¿Hubo un instante en que algo salió mejor de lo que temías que saldría? ¿Hubo una palabra dicha o recibida que dejó una marca buena? ¿Hubo un paisaje, una luz, un sonido, un olor, algo pequeño y ordinario que por un segundo te devolvió al presente y te recordó que la vida tiene belleza aunque también tiene peso? Esos momentos también son parte del examen del día. Los momentos en que Dios asomó su presencia a través de lo cotidiano. Los momentos en que la gracia llegó disfrazada de lo ordinario. Los momentos en que el amor se mostró en el gesto pequeño que nadie más notó pero que tú sí sentiste. El examen del día completo incluye gratitud además de arrepentimiento. Incluye el reconocimiento de lo que funcionó además del reconocimiento de lo que falló. Incluye el asombro agradecido de quien llega al final del día y dice,
a pesar de todo, hubo belleza. A pesar de todo, hubo amor. A pesar de todo, Dios estuvo aquí. Él lo sabe todo. Y esa gratitud, esa mirada que encuentra lo bueno en el día que pasó, también es una forma de perdón. Es perdonar la imperfección del día. Es decir, este día no fue perfecto. No fue lo que esperaba. Hubo momentos que me gustaron menos. Pero también hubo esto, y esto, y esto. Y por todo eso, gracias. La gratitud y el perdón son primos hermanos en la familia de las actitudes del corazón que abren la puerta a la paz. Y esta noche, en este espacio que hemos creado juntos, puedes tener las dos. Antes de dormir, deja tu corazón en las manos de Dios. Lleva eso al sueño. Lleva eso a mañana cuando abras los ojos y la vida vuelva con todo su peso y toda su hermosura. Llevas algo nuevo. Llevas aunque sea un pequeño paso dado esta noche en la dirección de soltar, de recibir, de confiar. Y ese paso pequeño tiene raíces en algo que no se mueve. En el amor de un Dios que corrió hacia ti esta noche antes de que pudieras terminar el discurso de disculpa que habías preparado. Él te conoce. Te ama con todo lo que conoce. Y sigue aquí. Mientras duermes, Dios trabaja por ti. Buenas noches. Duerme esta noche con ese pensamiento. Mientras duermes, Dios trabaja por ti. En lo que tú no puedes trabajar. En las personas que amas y que llevas en el corazón. En los procesos que aún no tienen nombre. En el futuro que todavía no puedes ver pero que existe en sus manos. No tienes que resolver nada esta noche. Solo tienes que soltar. Solo tienes que descansar. Aquí puedes descansar. Dios cuida de ti. Esta noche y siempre. Si esta oración tocó algo en tu corazón esta noche, si algo de lo que vivimos juntos movió algo en ti, te invito a compartirlo con alguien que también llega cansado al final del día. Con alguien que quizás necesita escuchar que puede soltar lo que carga, que puede descansar, que no está solo. A veces el regalo más grande que podemos dar no cuesta dinero ni esfuerzo. Es simplemente recordarle a otra persona que hay un lugar donde el peso se suelta y la paz llega de verdad. Y si todavía no lo has hecho, quédate en este canal. Cada noche, Dios tiene una palabra nueva para ti. Una palabra que llega justo en el momento en que la necesitas, cuando el día terminó y el alma necesita algo más que información o entretenimiento. No es casualidad que estés aquí esta noche. Nada de lo que sucede en el camino de fe es accidental. Dios es amor, y su paz te cubre ahora. Buenas noches. Duerme en paz. Y mañana, cuando abras los ojos, Dios ya tendrá algo preparado para ti.